Visítanos en facebook.com/Amor Fraternal ORG. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Vamos a Romanos 5, vamos a leer del verso 12 hasta el verso 21. Y va a ser, no es un pasaje fácil, parece algo muy sencillo, pero no es un pasaje sencillo. Vamos a orar ahorita para que el Señor nos guíe y podamos entender lo importante, que el Señor nos dirija mientras estudiamos su palabra. Verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Señor, guíanos, Padre, con tu Espíritu Santo. Somos débiles, Señor, somos pecadores, pero por tu gracia hemos sido transformados, hemos sido renacidos, y tu palabra dice que tu Espíritu Santo el día de hoy nos guía, nos instruye. Señor, que podamos captar la importancia de tu palabra, de este pasaje en particular, y que tú, Señor, nos ayudes para que podamos ver la hermosura de tu gracia, Señor, la gracia abundante que tú has derramado, y sobre todo que podamos ver la superioridad de Cristo, Señor, que con su sacrificio no solamente restaura el daño del pecado, sino que nos bendice de una manera, Señor, que no podemos entender, Padre. Guíanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título, hoy le puse título, es Adán o Cristo. Adán o Cristo, porque estamos viendo, si retomamos donde nos quedamos la semana pasada, vimos cómo Pablo nos habla de este lugar donde entramos ahora, que se llama gracia. Es el lugar donde Cristo nos escolta, donde Él nos acompaña, y dice que tenemos acceso, nos da acceso a este lugar donde tenemos una perspectiva nueva, donde podemos ver la vida de una manera distinta, donde podemos ver desde este lugar que aún en el sufrimiento podemos encontrar razones para gozarnos, porque entendemos que Dios está en un programa de entrenamiento para sus hijos y nos está capacitando para que seamos como Él. Y Pablo, después de terminar en el versículo 11 diciendo que hay un nivel de gozo superior, dice: no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo termina en ese versículo diciendo: nos gozamos porque ahora somos amigos de Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Y pareciera que Pablo entonces toma un momento y va a recapitular todo lo que hemos visto en el libro de Romanos. Y si ustedes se acuerdan, Romanos capítulo 1 comienza hablándonos de la ira de Dios,
después nos habla de la culpabilidad del hombre y luego nos habla de la gracia y la justificación por fe. Pero si tú recuerdas la historia en el libro de Génesis, te vas a acordar que Dios, cuando creó las cosas, las creó con una idea en mente. Dice que creó todo, ¿de qué manera? Perfecto. Vio Dios que era bueno, decía. Todo era bueno. Y toma al hombre y al hombre le da autoridad sobre la creación. Le dice: multiplíquense, señoreen sobre las criaturas, sobre los peces, sobre las aves. Y entonces, en ese estado, el hombre está colocado como señor en la creación. Pero sucede que viene la caída del hombre. Y cuando hablamos del evangelio, hemos dicho que el evangelio es algo muy amplio. Y la historia del hombre la podemos poner de una manera sencilla, y vamos a tratar de seguir estos puntos en este versículo, como vamos a poner la caída del hombre, vamos a poner la restauración del hombre, o vamos a decir el rescate del hombre, y vamos a ver la restauración del hombre. Caída, rescate, restauración. Porque Dios, cuando envió a su Hijo Jesús, no solamente tenía en mente que tú y yo fuéramos perdonados. Dios tiene en mente el plan de restaurar todas las cosas como Él lo había planeado. Toda la creación. Y ahorita vamos a ver el efecto de esto. Aquí, cuando empezamos a ver en esta porción a partir del verso 12, lo que Pablo va a hacer es, va a comparar a dos hombres. Va a comparar las decisiones de Adán y las implicaciones que hubo para nosotros. Va a comparar las decisiones de Jesús, de Cristo, y las implicaciones que tuvo para nuestra vida. Y el enfoque de Pablo no es que veamos que Adán y Jesús son iguales, es que veamos cómo Jesús es superior a Adán en todos los sentidos, y cómo tú y yo ahora podemos beneficiarnos de eso. Y comienza diciendo aquí en el versículo del 12 a 14, vamos a ver la caída. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, allí no nos ha dicho el nombre de ese hombre, pero todos sabemos quién es, ¿verdad? Dice: por causa de un hombre, por su pecado, la muerte entró. El pecado entró en el mundo, pero el pecado no entró solo, traía de la manita a la muerte. Dice: el pecado y la muerte entraron al mundo. Ahora, si tú quisieras saber dónde está eso, está en el libro de Génesis. Si tú te vas al capítulo 3, el capítulo 3 nos habla de la caída del hombre. Génesis 3, verso 1 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y bueno, saben la historia. ¿Qué sucedió aquí? Vemos la historia de la caída del hombre. Ahora, hay términos engañosos que tenemos, ¿verdad? Como la caída del hombre.
Eso suena como que Adán iba caminando y pisó una cáscara de plátano y se cayó, ¿no? Esa sería la caída del hombre. Hay un autor, se llama R.C. Sproul, y él dice que Adán no se cayó. Dice que Adán se echó un clavado. Porque cuando tú ves el relato, primero te das cuenta de que ¿quién es el que tiene la interacción con la serpiente? La mujer, obviamente dice la mujer. Dice que está Eva platicando con la serpiente, le ofrece el fruto, le dice: no le creas a Dios, Dios no quiere que tú seas como Él sabe que si tú comes el fruto vas a parecerte a Él, vas a poder distinguir el bien y el mal, vas a ser como Él. Dice que la mujer ve el fruto, se ve rico, pues ¿quién no quiere ser como Dios? Y si no me muero, entonces ¿por qué no me lo como? Dice que come del fruto, y no solamente eso, sino que le da a su marido. Ahora, cuando tú lees otras versiones de la Biblia, te vas a dar cuenta que lo que mencionan es que Adán estaba presente mientras esto sucedía. No es que Adán se había ido a trabajar y Eva estaba sola allí con la serpiente. Adán estaba allí y toma a la mujer y le da. Adán no intervino en ninguna manera. Pero lo que vemos es que curiosamente, cuando tú lees lo que dice Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por una mujer. No dice eso, ¿verdad? No. Dios está atribuyéndole la falta al hombre, a Adán. Y esto va a ser importante porque sucede, dice allí, regresando al versículo 12, sucede, dice que por causa de Adán, el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Y no solamente eso, al final del versículo dice: por cuantos todos ¿qué? Pecaron, todos pecaron. ¿En qué tiempo está ese verbo? Pecaron. Pasado. Ya pecaron. Y dice: por cuanto, ¿quiénes pecaron? Todos pecaron. Nunca te has pensado, más bien, nunca te has puesto a pensar, ¿por qué decimos que todos somos pecadores? Y tú puedes decir, como mucha gente dice: no todos somos pecadores. Los niños no pecan, los niños, ellos son santos, ellos son ingenuos. ¿Y por qué mueren? ¿No has pensado eso? Dios había escogido, y esto es importante, a Adán como nuestro representante federal de la humanidad. Es decir, Adán, cuando tuvo esta interacción con Dios, Adán había sido puesto como cabeza de la humanidad. ¿Sí me estás siguiendo? Tú tienes representantes en el Congreso y en la Cámara de Senadores y en los diputados. Tú tienes representantes. Tú no estás allá, pero ellos hacen las leyes y te representan a ti. Entonces, cuando ellos deciden y votan, están diciendo lo que tú estás escogiendo acá. En la Biblia, Adán tenía esa representación. Y dice aquí que cuando Adán pecó, ¿quién pecó? Todos nosotros pecamos. Ahorita vamos a entrar al debate. Yo sé que ya eso para empezar está difícil. Ahora, lo que dice aquí es que con Adán, con su pecado, abrió la puerta para que entonces entrara la muerte y entrara el pecado al mundo. Antes de que Adán desobedeciera a este único mandamiento, no había pecado en el mundo, no había muerte en el mundo. Es decir, Adán y Eva iban a vivir por la eternidad. De hecho, si tú recuerdas, después de que ellos comen de este fruto, el Señor los saca del huerto. ¿Por qué? Pone una espada ahí con fuego. Dice: para que no vayan a comer del árbol de la vida y vivan para siempre en esa condición. Entonces, la muerte entró por causa del pecado. Y por eso no solamente entró la muerte de Adán y Eva, porque Dios había establecido esa ley: el día que coman de ese fruto van a morir, sino que puedes ver las consecuencias. Si tú ves allí, por ejemplo, regresa a Génesis 3 y mira lo que ocasionó la mordida de ese fruto. Dice el versículo 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. La consecuencia alcanzó a las familias y le dijo a la mujer: Eva, te van a doler los hijos. Sí, va a haber gozo en cada nacimiento, pero vas a sufrir con los hijos. Y no solamente eso, va a haber una lucha entre tú y tu esposo. No sé si les suena familiar, esposos, ¿no? Pero dice, vas a dar a luz a tus hijos con dolor, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y la mujer dice: no, la Biblia dice que yo me voy a enseñorear de ti. Y hay esa lucha en las familias. Pero no solamente eso. Los seres humanos fuimos afectados en lo más profundo porque vino la muerte, pero no solamente se afectó la relación entre las personas, sino que, si recuerdas, hemos visto en Romanos 8, dice también que toda la creación fue sujeta a vanidad. Y la palabra básicamente es degradación. Dice en el versículo 20: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino que por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, no solamente los seres humanos fuimos afectados por el pecado, sino que también la creación. Y los tornados y los terremotos y los huracanes y todas las, vamos a decir, los fenómenos que causan destrucción, todo es consecuencia de la caída. Algo que Dios había creado en armonía para que fuera perfecto, por causa del pecado sufrió degradación y sigue sufriendo degradación hasta el día de hoy. Es lo que está diciendo Pablo. Regresa otra vez al versículo 12. Entonces vemos que Adán abrió la puerta para esto, y todos estábamos en Adán de tal manera que así como Adán pecó, ahora todos nosotros heredamos dos cosas de parte de Adán. Adán era la cabeza de la humanidad, y entonces todos los hombres nacemos en Adán. Todos descendemos de Adán, y todos traemos esta culpa heredada de Adán, esa culpabilidad, y todos traemos esa tendencia a rebelarnos a Dios. Por eso los niños mueren aunque sean bebés. Por eso, aunque sean niños, se rebelan. Y por eso tú y yo, cuando nos ponen mandamientos, nos ponemos en contra de los mandamientos y somos incapaces de mantenerlos, incapaces de cumplirlos. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿O ya los perdí? Todos los hombres, por eso nacemos culpables delante de Dios. Por eso no tienes que esperarte a crecer y ser adulto y que te des cuenta de que necesitas un Salvador. Por eso a los niños les enseñamos desde pequeños, porque necesitamos entender que todos venimos como culpables ante un Dios que es santo. Dices aquí, bueno, suena un poco injusto que Dios nos haya culpado a todos. Ahorita vamos a ver ese argumento, pero quiero que veas que hay una idea en la Biblia de que los hombres no vivimos aislados. Hay una idea en la Biblia que siempre presenta de esta comunidad, de esta representación. Por eso en el caso de Adán, a nosotros nos puede sonar raro, pero para los judíos era algo común. Y es algo que en nuestros tiempos y en nuestra cultura, la cultura incluso de la iglesia, de ser un cuerpo, es tan ajena a nosotros. Es que yo voy a la iglesia para estar con Dios, pero no, yo no quiero estar con la gente. ¿Sabes? La Biblia no nos llama a eso. La Biblia habla de un cuerpo. Habla de que nos pertenecemos los unos a los otros, somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Es una idea de comunidad, es una idea de comunión, de compartir. Si vas al libro de Hebreos, hay un ejemplo que es muy interesante.
No es el mismo contexto, pero la idea aplica de la misma manera. Y en Hebreos 7, cuando está hablando el autor de Hebreos acerca de la grandeza del sacerdocio de Melquisedec, dice Hebreos 7, verso 8, dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando de los levitas, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Melquisedec. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y quiero nomás recordarte un poquito ese evento. Ustedes recuerdan cuando Abraham toma un botín, después de rescatar a su sobrino, toma botín y va y lo lleva al sacerdote Melquisedec y le da el diezmo del botín. Y entonces el autor de Hebreos dice: este sacerdote Melquisedec es más grande, este linaje de sacerdotes es más grande que el sacerdocio levita. Y el sacerdocio levita es el que Dios estableció por medio de la ley cuando llamó a Leví, a la tribu de Leví, a su servicio. Y para ser sacerdote o para servir en el ministerio del templo, solamente lo podían hacer aquellos nacidos de ese linaje de Leví. Eran levitas, eran descendientes de Leví. Pero el autor de Hebreos dice: pero hay algo chistoso, dice, Melquisedec tiene que ser más grande que cualquier sacerdote levita, porque en el sacerdocio levita, los levitas reciben los diezmos y las ofrendas para el servicio en el templo. Pero Melquisedec, Abraham le dio el diezmo de todas las cosas, de ese botín. Y Abraham era el padre de toda la nación judía, donde estaban los levitas también. Y lo que está diciendo el autor con esta idea de representación, dice: cuando Abraham le dio los diezmos, Leví le estaba dando los diezmos a Melquisedec. ¿Sí se fijan esa idea? Abraham representaba a toda la nación judía, y entonces Leví iba a nacer después de ese linaje. Pero cuando Abraham le dio el diezmo antes de que naciera Leví, en Abraham Leví estaba diezmando también. ¿Más o menos? Ese es el punto de la representación federal. Es el punto de ser cabeza. Adán era la cabeza de la raza humana. Era el primer hombre, el que Dios instruyó y le dio directrices concretas de cómo vivir en este mundo. Y falló en ese llamado. Y cuando pecó él, pecamos todos, los que no habíamos nacido todavía, pero estábamos en sus lomos. De ese linaje vendríamos. Puede parecer injusto, pero la realidad es que si nosotros estamos enojados por esa culpabilidad heredada de Adán, nuestros propios pecados están atrasito de Adán en la fila. Tú y yo seguimos pecando. Tú y yo podemos enojarnos, si tú quieres, de que, ay, ¿por qué me echan la culpa de Adán? Pero tus pecados están delatando tu naturaleza, están delatando tu linaje. Todo hombre cuando nace está en Adán. Esa es su raza. Y se demuestra porque somos pecadores. Y ahora, somos pecadores y por eso cometemos pecado. No nos convertimos en pecadores después de que empezamos a pecar. Nacemos pecadores y por eso se manifiesta en nuestro pecado a través de la vida. ¿Sí me explico? Ahora, si piensas eso también, dices, bueno, es injusto. Posiblemente tú y yo hubiéramos elegido lo mismo. Si tú hubieras estado en el lugar de Adán, posiblemente hubieras elegido lo mismo. El día de hoy, nuestras decisiones no se parecen a las de Cristo, normalmente se parecen más a las de Adán. Pero si consideras que es injusto, es este concepto de representación federal el que nos da ahora la posibilidad de ser justificados. Porque recuerdan ese término que hemos usado de imputar o imputado, es decir, contarle los actos o los hechos a una persona sin que los haya cometido.
Eso es lo que sucede con la justicia de Cristo, que es por la fe. La justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Nosotros no somos justos, pero nuestra cabeza en la nueva creación sí lo es, y ahora nos es imputada su justicia. Quiero que mantengas eso en mente. Ahora, vamos al verso otra vez, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, no significa que después de Adán los hombres que nacieron no fueron pecadores. No, lo que está diciendo Pablo es que en ese periodo entre Adán y Moisés no hubo ley. Dios trajo los mandamientos hasta que vino Moisés. Adán pecó y rompió el único mandamiento. ¿Cuál era ese único mandamiento? No comas del árbol, del fruto del árbol. Después de eso vemos las consecuencias, porque ¿qué pasó con los hijos de Adán? Uno mató a su hermano y vemos ahí cómo el linaje empezó a descomponerse y empezó la cosa a ponerse así fea, ¿no? Pero sabemos que entonces miles de años pasaron entre Adán y la venida de Moisés cuando recibieron los mandamientos. Y en este tiempo no hubo un mandamiento explícito de parte de Dios. Pero dice Pablo, los hombres pecaron de todas maneras, aunque no había ley. Porque la ley lo que iba a hacer simplemente iba a venir a mostrarnos nuestro pecado. Pero el pecado ya estaba. Por eso es que Pablo dice en el versículo 14, no obstante, ¿quién reinó? La muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, dice Pablo, mira, la muerte y el pecado entraron al mundo y se sentaron en el trono y estuvieron reinando. Y hemos hablado de esa estadística brutal. De cada 100 hombres, ¿cuántos mueren? 100. Es tremendo eso. 100 de cada 100 mueren. Y lo que está diciendo Pablo, la muerte se sentó en su trono y aunque no había ley, los hombres morían. Porque dice, cuando no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, no te puedo decir que estás pecando porque no has roto un mandamiento como lo hizo Adán. Pero en realidad la ley lo que hace es como un estado de cuenta. Encontrar esa ilustración me pareció genial, se parece un testimonio. Dice, imagínate, se casan un hombre y una mujer, se van de luna de miel, regresan de la luna de miel, llegan a su casa, empiezan a acomodar sus cosas, entran a trabajar los dos están trabajando, y un día, con el pasar de los años, hay la oportunidad de comprar su primera casa. Y la casa está muy bonita, muy padre, pero no tienen dinero para dar el enganche. Entonces, de hecho, van y se dan cuenta pues de que no tienen no solamente el dinero para pagar el enganche, sino que deben las tarjetas de crédito. Entonces van con un experto en finanzas y le dicen, oye, pues ayúdanos para ver nuestra situación porque queremos comprar una casa. El experto en finanzas empieza a ver sus cuentas, a ver, deme sus ingresos, deme sus gastos, y pues vaya, dicen, ¿no? ¿Qué creen? Pues en realidad tienen un boquete financiero enorme. Tienen malos hábitos y en lugar de ahorrar, pues han hecho una deuda muy grande. Así de que aquí está su estado de cuenta y les dice que deben tal o cual cantidad, no están en posibilidades de comprar la casa. Ellos vieron su deuda, ya saben específicamente cuánto deben y en qué deben, pero la deuda está allí, ¿verdad? De esa manera funciona la ley. La ley solamente nos dice cuánto le debemos a Dios, pero no resuelve la deuda. Y Pablo lo que dice es, en este periodo no había ley, por eso no se podía inculpar de transgresión. Y la transgresión es un pecado muy particular, es romper un mandamiento, una instrucción. A ellos no se les podía acusar de haber roto un mandamiento, pero la prueba de que eran pecadores, ahí estaba. Todos se morían. Si tú vas al libro de Génesis, es bien interesante que en el libro de Génesis, en el capítulo 5, cuando se habla de las genealogías de Adán, entonces se empieza a hacer énfasis en esto. Génesis 5, verso 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán.
el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Te fijas? Dios los creó a su imagen y semejanza. Adán cayó y Adán tuvo su hijo. ¿Y cómo lo tuvo? A su imagen y semejanza. Y dice allí el versículo 3, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, es decir, 930 años de vida. ¿Cuántos lo quisieran? 930 años. No sé si la pensión me alcanzaría para tanto tiempo, ¿no? A los 60 jubilarme y vivir 870 años de la pensión está un poco complicado, pero dice allí que vivió Adán 930 años y ¿qué pasó? Y murió. Y después tú ves la vida de Set, 807 años, engendró hijos a hijas y fueron todos los días de Set 912 años y ¿qué pasó? Y murió. Y te vas al versículo 11 y te habla de Enos y dice, y murió. Qué curioso, ¿no? Empezó a decir, ¿sabes qué? La gente empezó a morir. Vivían muchos años, pero morían. Durante este periodo de tiempo no había ley, no había mandamientos para romper, pero la gente moría. ¿Por qué? Porque en Adán todos pecaron. ¿Y sabes qué pasa en Adán? Todos mueren. Eso dice Pablo. Cuando habla en 1 Corintios capítulo 15 de la resurrección, dice que en Adán todos mueren. El verso 22, 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vemos que en Adán la gente empieza a morir. Dice que no había ley, pero a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés en los que no pecaron a la misma manera de Adán. No rompieron un mandamiento, pero morían. Ahora, termina ese versículo 14 con una frase muy, muy interesante. Dice, el cual es figura del que había de venir. Ahora, no ha mencionado a Adán. Siempre dice, aquel que pecó. Sabemos que es Adán. Ahora, ¿quién es el que había de venir? Cristo. Y dice que Adán y Cristo tenían cierto parecido, dice, era una figura. Ahora, la cosa es, ¿en qué sentido Adán era una figura de Cristo? No puede ser en el sentido positivo, porque Adán, así como que digas, nuestro héroe no es. Pero lo que sí podemos decir, y lo mencionábamos ahorita, es que Adán, al igual que Jesús, representaban una raza. Eran la cabeza federal. Representaban a alguien. Podemos hablar también de que en los dos casos tomaron decisiones. Y esto es bien interesante porque Adán, a diferencia tuya y mía, Adán sí pudo tomar decisiones libremente, porque Adán no había pecado todavía. Adán, el día de hoy mucha gente habla del libre albedrío y dice, no, yo no creo que Dios mueva las piezas, yo creo que el hombre toma sus propias decisiones siempre. Y sí es cierto, el hombre toma sus decisiones. El problema con las decisiones del hombre es que están sesgadas, están inclinadas. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre está corrompida. Porque el hombre tiende a escoger aquello que no agrada a Dios. Así de que Adán, cuando tomó decisión, él no había sido afectado por el pecado, la tomó libremente. Jesús tomó otra decisión también en obediencia al Padre. Las consecuencias de la decisión de Adán afectaron a toda una raza y las consecuencias de las decisiones de Jesús afectan también a todos aquellos que creen en Él. En esa manera es que los dos son similares. Son, vamos a decir, dos representantes o representantes de dos reinos diferentes o de dos razas diferentes. Los que están en Adán y los que están en Cristo. Dice, entonces, bueno, nada más para redondear, esta es la caída. La muerte y el pecado no tenían lugar en la creación, fueron consecuencia de un hombre, de las decisiones de un hombre. Ahora, nada más
un asunto importante también. Cuando hablamos de la muerte, si vemos que en Génesis 5 dice que los hombres morían, la consecuencia del pecado no solamente afecta la parte biológica. La muerte no solamente es dejar de existir, sino que también hablan de una afectación en lo que es la vida espiritual. Adán huyó, Eva se escondió también, vino vergüenza, vino culpa, se hicieron un bikini con hojas y pensaron que así Dios no se iba a dar cuenta. Lo mismo sucede con nosotros los hombres. La culpabilidad sigue estando presente, por eso los hombres corren a la religión o corren a las buenas obras y buscan la manera de cubrir su culpabilidad, su vergüenza delante de Dios. Es el efecto del pecado. Ahora vamos a ver entonces cómo Dios restaura, cómo Dios rescata al hombre. En el versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a ver entonces en estos dos versículos, del 15 al 19 vamos a ver esta redención. Y básicamente quiero que veas dos palabras que usa continuamente Pablo: el porque sí y el mucho más. Y va a usar estas frases para decir: porque si Adán hizo esto, ahora que Cristo hizo mucho más. Y Pablo tiene esta idea de que todo este efecto negativo ocasionado por la desobediencia de Adán trajo consecuencias que afectaron a toda la humanidad. Ahora Cristo hizo algo superior a lo que hizo Adán. Y dice entonces, otra vez: pero el don, dice, el regalo, no fue como el pecado, como la transgresión. Porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y lo que está haciendo Pablo es mostrar que estos dos hombres, haz de cuenta que pones aquí a Adán, pon una rayita y aquí está Cristo. Y Pablo lo que va a hacer es comparar, contrastar las acciones de uno y de otro y las consecuencias de las acciones de uno y de otro. Y nos dice: Adán pecó, pero Cristo obedeció. Y es bien interesante este principio, porque Adán pecó porque ¿qué es lo que quiso ser Adán? Quiso ser como Dios. Adán quiso ser como Dios y pecó. Y Cristo, ¿cómo obedeció? Siendo Dios, se humilló. ¿Te fijas qué interesante? Los pecados en el hombre normalmente tienen esa tendencia, que es lo mismo que pasó con Satanás. Cuando tú y yo queremos vivir de manera independiente, nos queremos convertir en Dios. Después de saber que Dios es el creador y es el que sustenta las cosas, cada vez que tú y yo queremos ser autosuficientes, ni siquiera te estoy diciendo que seas blasfemo o hereje. Cuando tú quieres vivir tu vida por ti mismo, estás cometiendo el mismo pecado de Adán. No necesito a Dios. Cristo, siendo Dios, hizo a un lado los privilegios y se humilló. Entonces, mientras Adán pecó, Cristo obedeció. La desobediencia de Adán trajo muerte. Así dice el verso 15: porque si por la transgresión de aquel uno murieron, dice, los muchos, Cristo, en lugar de traer muerte, trajo gracia. Dice la segunda parte del verso 15: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El pecado de Adán trajo la muerte. La obediencia de Cristo trajo gracia, el favor no merecido de parte de Dios. Y eso parece algo muy simple cuando lo escuchas tantas veces, pero piensa esto: si Dios es un Dios santo, ¿qué Dios santo hay
que cuando su creación se rebela contra Él, en lugar de exterminarlos, les da gracia. Solamente nuestro Dios. En lugar de aplastarnos, en lugar de borrarnos del mapa y crearse unos que sean más obedientes, Dios nos dio gracia para rescatarnos. Adán pecó, Cristo obedeció, la desobediencia de Adán trajo muerte, la obediencia de Cristo trajo gracia, el pecado de Adán trajo condenación, la obediencia de Jesús trajo justificación. Está en el verso 16, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cristo trajo la posibilidad de que nosotros, otra vez, sin ser justos por el acto y la obediencia de esta cabeza federal, nosotros seamos ahora imputados con su justicia. ¿Qué más? El pecado de Adán cedió el trono a la muerte, y por medio de Jesús accedemos a reinar en victoria. Mira el verso 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y eso, hermanos, no tiene sentido. Que Dios no solamente nos perdone, no tiene sentido. O sea, que Dios nos perdone, dices, ¿cómo? Si Dios es santo, mejor quítalos. Pero Dios no solamente nos perdona, nos hace reinar. ¿Puedes entender eso? Y eso es lo que la Biblia dice. Tú y yo y todos los que hemos creído en Jesús, dice que reinaremos. De hecho, reinamos ya en vida en este mundo. Es decir, tenemos autoridad sobre el pecado, sobre el enemigo. Pero en el mundo venidero vamos a reinar con Él. Y eso es gracia. Y eso es el milagro más grande que puedas saber. ¿Qué muelas tapadas con oro ni qué nada? Que pecadores como tú y como yo seamos transformados y que reinemos con Él. Ese es un milagro. Ese es el milagro de los milagros. Adán pecó, Cristo obedeció. La desobediencia de Adán trajo muerte, la obediencia de Cristo trajo gracia. El pecado de Adán trajo condenación, la obediencia hasta la muerte de Jesús trajo justificación. El pecado de Adán le dio el trono a la muerte, pero por medio de Jesús accedemos a reinar en victoria. Solamente Jesús lo podía hacer. Ahora, ¿ves cómo Dios no se quedó cruzado de brazos? Después de la caída, de la ruina del hombre, Dios por medio de Jesucristo trajo el rescate del hombre y trajo no solamente la redención, sino la restauración. Como Dios había puesto a Adán sobre la creación, nos dice Pablo que ahora nosotros vamos a reinar con Él. Vamos a estar reinando. De hecho, en este punto quizás algunos pudieran decir, bueno, ¿y qué onda con la ley? ¿Dónde queda la ley en este esquema? Y dice en el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto es bien interesante, porque lo que nos está diciendo Pablo es que la ley lo que hizo fue poner una lupa en nuestra condición. Y en dos maneras lo podemos ver. Dice que cuando vino la ley abundó el pecado. Cuando tú ves un mandamiento, decíamos ahorita que te das cuenta de cuál es tu condición. Nosotros pudimos ver cuál es nuestra deuda con Dios. De nada serviría que me dijeras que está mal robar si no hay un mandamiento que prohíba robar de parte de Dios. La ley es una expresión del carácter de la santidad de Dios. Pero cuando te dicen, ¿sabes qué? Dios dice que si tú robas está mal. Entonces tú vas a entender, vas a saber que no puedes transgredir ese mandamiento porque entonces vas contra la ley de Dios. Si no lo tienes, tú eres ignorante de eso. Mi hija Melissa, cuando estaba chica,
ella era muy reactiva al hambre. Si ella le daba hambre y estábamos en el súper, ella agarraba algo, ¿no? Y de repente nos dábamos cuenta que íbamos saliendo y ella venía con algo en la mano porque tenía hambre. Y le decíamos, es que no puedes hacer eso, ¿no? No puedes llevarte las cosas sin pagar. Cuando nosotros, el Señor nos revela su ley, entonces nos damos cuenta de cuánto debemos. Pero no solamente eso, hay algo en nuestra naturaleza humana que nos encanta desafiar las leyes. ¿No te das cuenta de eso? Los niños le dicen, no agarres eso. Se vuelve más tentador, se vuelve más atractivo. Sí, no vayas a prender la estufa y estás viendo la oportunidad de probar la estufa a ver qué tal, porque está en nuestra naturaleza. Eso sucedió cuando vino la ley. Pero fíjate lo que nos dice Pablo que pasó con la gracia de Dios. Dice allí que cuando la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la palabra ahí es súper abundó, es muchísima gracia vino, más allá de lo que abundó el pecado. De hecho, Pablo usa 2 versículos para resumir esta obra que hubo, ese contraste entre Jesús y Adán. Versos 18 y 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Adán trajo condenación, Cristo trajo justificación. 2 cabezas, 2 acciones, 2 decisiones, 2 resultados diferentes. Verso 19 dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Otra vez, Adán desobedeció y su desobediencia nos constituyó pecadores. Jesús obedeció y todos los que creen ahora somos justos. Y es el mismo principio. En esa manera es que Adán era figura del que había que venir, del que tenía que venir. Por último dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Las acciones de Adán han tenido consecuencias por toda la humanidad. Cada vez que nace un niño, viene la culpabilidad de Adán en él. Pero ahora dice, por medio de la gracia podemos reinar. Todos los que hemos creído en Jesús, ahora podemos tomar a nuestra cuenta la obediencia de Cristo y la justicia de Cristo en nosotros. Y ese es el principio. Por eso hablamos de esta justificación por la fe. Porque solamente tenemos que creer en Cristo para que ahora nosotros renazcamos a un linaje diferente. Por eso hablamos de estar en Cristo. En Cristo ustedes, dice, son esto. En Cristo tienen acceso a esto. En Cristo esto pasa en ustedes. La pregunta es, ¿en quién estás tú? ¿Estás en Adán, tu descendencia natural, y sigues pagando las consecuencias de la desobediencia de Adán? ¿O estás en Cristo y has creído en ese sacrificio en la cruz y ahora disfrutas de estos beneficios en tu vida personal? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Quién es nuestra cabeza federal? ¿Quién es aquel que nos representa? ¿Sigue siendo Adán de manera natural? ¿Todos venimos en Adán? ¿O es Cristo? Vemos ahí que solamente tenemos estas 2 opciones. Y es bien interesante que en los asuntos espirituales no hay neutralidad. No, yo todavía no me decido si estoy en Adán o estoy en Cristo. Estoy pensando todavía. No. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay de otro. Y si estás en Adán, estás destinado a muerte. Eres culpable y estás destinado a muerte. Ahora, no solamente a morir físicamente, todos vamos a morir físicamente, estamos conscientes de eso, ¿verdad? Todos vamos a morir físicamente, pero la Biblia nos habla de otra muerte, la muerte segunda, que está en Apocalipsis 20, 14. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda.
En Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El hecho de que tú y yo moramos físicamente no significa que ese es el fin, ni para bien ni para mal. Después de eso viene la muerte de veras, es la separación eterna de Dios o el reinado eterno junto a nuestro Señor. Todos venimos en Adán. El asunto es que tenemos la opción de cambiar. ¿Dónde te encuentras tú? Eso es lo que tienes que ver el día de hoy, porque solamente, dice aquí, por la gracia podemos ser justificados. Dios quiere que nos reconciliemos con Él, y eso solamente por medio de esta gracia que ha sobreabundado, aunque el pecado abunda. Y aquí el pecado abunda, compadres, ¿no? Aquí seguramente habrá 2, 3 historias que son bien interesantes, así como para una novela. Pero no importa de dónde vengamos, no importa lo que hayamos vivido, no importa qué tan grande sea nuestra deuda para con Dios. El día de hoy, por la fe, podemos acceder a la gracia de Dios y ser escoltados por Cristo y tener acceso a esta gracia, donde nos quedamos a vivir permanentemente, donde estamos firmes y donde encontramos gozo, no solamente cuando las cosas van bien, sino el gozo en Dios. Y aún en medio de las tribulaciones podemos decir, Dios nos está preparando para cuando vamos a estar reinando con Él por toda la eternidad. ¿Dónde estás tú? Y más allá de donde estés tú, ¿dónde quieres estar tú? Y mi oración es que podamos acercarnos y tomar de la gracia del Señor y podamos disfrutar todos de esta gracia abundante que el Señor nos da. Oramos. Nos ponemos de pie, por favor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos allí. Es algo bien personal entre tú y Dios. Y cuando hablamos de estar en Cristo, significa que vamos a dejar de confiar en Adán. Vamos a dejar de confiar en lo que nosotros como personas podemos hacer. Muchas personas piensan que si son lo suficientemente buenas, Dios los va a dejar entrar al cielo. La mayoría de la gente siempre dice, bueno, no soy tan malo. Conozco gente que es peor que yo. Pero la Biblia dice que en Adán pecamos todos. Todos pecaron. Y dice también que en Adán todos mueren. El orgullo puede ser un obstáculo para nosotros, para acercarnos a Dios. Porque a la mayoría de nosotros no nos gusta reconocer, primero, que somos pecadores, y segundo, que necesitamos un Salvador. Si tú nunca has reconocido tu necesidad de un Salvador, ese es el día para hacerlo. No tenemos que hacer nada espectacular. Lo único es que tenemos que acercarnos al Señor en oración y reconocer que hemos pecado. Decirle, Señor, perdóname mis pecados. Sé que te he fallado, sé que he pecado contra ti, y solamente tú y Él saben todas las cosas que has hecho. Pero no importa lo que has hecho. Ningún pecado es imperdonable, salvo rechazar al Señor. Confiesa tus pecados y dile, Señor, creo que tú moriste en esa cruz para que por medio de la gracia yo pueda disfrutar de tu justicia por la fe. ¿Y cómo es eso? Cuando yo renuncio a mis esfuerzos y cuando yo confío en la obra de Jesús, que en obediencia se despojó de su gloria para venir a esta tierra, ser obediente hasta la muerte y morir en esa cruz. Cuando yo creo que eso fue suficiente para pagar mi deuda con Dios,
entonces yo tengo acceso a la gracia de Dios. No solamente a su perdón, sino a su justicia. La justicia de Cristo me es abonada a mi cuenta, así como me fue abonada a mi cuenta la culpabilidad de Adán. Ahora la justicia de Cristo está en mi cuenta y Dios no considera mi pecado, sino que ahora considera mi justicia en Cristo Jesús. Y su palabra dice que no solamente nos perdona, nos limpia y nos da de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. No solamente somos gente que ha sido perdonada, sino que ahora somos hijos de Dios. Y dice la Biblia que si somos hijos, somos herederos de Dios. Y somos coherederos con Cristo. Y dice la Biblia que tú y yo vamos a reinar con todos los santos para la eternidad. Señor, no podemos entender tu gracia. Es más de lo que podemos, Señor, entender. Queremos recibirla, Señor, y queremos disfrutarla. Queremos poder gloriarnos en ti, jactarnos en tu gracia, en tu favor y no en nosotros mismos. Enséñanos a disfrutar, Señor, de todo lo que tú has hecho por nosotros. Que el día de hoy podamos encontrar en la gracia esta residencia permanente y que desde aquí, Señor, podamos gloriarnos aún en las tribulaciones. Que podamos ver tu programa de capacitación para nosotros y cómo tú nos vas transformando para que podamos ser más como Jesús y que podamos vivir en esa libertad gloriosa, Señor, de los hijos de Dios, sabiendo que no hay condenación, como dice tu palabra, sabiendo que tú no solamente no estás en nuestra contra, sino que ahora estás a nuestro favor, sabiendo que nos has amado y nos amas de tal manera que no hay nada que nos pueda separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias por este intercambio que tú has hecho, Señor. Gracias porque tú te has llevado nuestra iniquidad y nos has dado tu justicia, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.